Bueno, mientras en la legislatura continúa la pugna sobre el Código Civil, hoy tenemos con nosotros en Noticentro al Amanecer el senador del Partido Independentista, Juan Dalmau, esto para analizar precisamente toda esta situación, así que como siempre le damos la bienvenida. Saludos, acá buen día. A Noticentro al Amanecer. Vamos a su reacción de inmediato en torno a lo que ocurrió precisamente ayer. Cerraron las gradas, pero el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, dijo de que él no dio esa instrucción cuando se pretendía, por lo menos de lo que se tenía conocimiento, era que iban a comenzar a discutirse precisamente esas enmiendas al Código Civil. Así es, mira, el que tiene la mayor autoridad tiene la mayor responsabilidad. El presidente del Senado no puede cantarse ingenuo ante lo que estaba ocurriendo. Lo planteamos tanto el senador Eduardo Batia, el senador Vargas Vidot y este servidor. El hecho de que teníamos información de que las gradas estaban cerradas, lo hicimos para el récord legislativo y sin embargo permanecieron cerradas y lo que había era representantes de organizaciones como la American Civil Liberties Union, las personas de base comunitaria que querían ver precisamente el proceso del debate con las enmiendas del Código Civil que nadie las había visto. Y sin embargo, prevaleció lo que había sido la fiscalización y la denuncia de este servidor de que hace más de una semana dije que aquí hay 3 proyectos dañinos que quieren bajarlos en el último momento, a la última hora, en la oscuridad, que es el Código Municipal, que era el Código Civil y el Código Electoral que se supone se verá hoy. Cada uno de ellos tiene un impacto enorme en términos de su contenido, dañino hacia la ciudadanía y por eso querían esperar el último momento para aprobarlo como ladrón en la noche. Afortunadamente prevaleció el hecho de que como el Código Civil, las enmiendas nadie las había visto, ni la mayoría del PNP ni la gobernadora decidieron posponerlo, pero hay que tener ojo avisor porque esto amenaza con volverse a traer en enero. Exactamente, y según estas enmiendas, ustedes no han recibido todavía estas enmiendas. Yo no he recibido oficialmente enmiendas ni las del Código Civil, ni he recibido las enmiendas del Código Electoral. Hoy hay una reunión ejecutiva para examinar lo del Código Electoral, pero esas reuniones son pro forma, se llena un formulario con el voto de la mayoría, eso autoriza que la lleven a votación. Veremos a ver si la presión pública en las próximas horas logra que esto también se posponga o simplemente no se considere. Es un código electoral que es una deforma electoral, que es una toma por asalto del proceso político electoral en Puerto Rico a manos del partido de gobierno. Y antes de continuar con lo que es la reforma laboral, electoral, está en una... Está calientito, ¿verdad? Porque el presidente del Senado le ha tirado, le ha dicho hasta que usted es Popeye, un personaje infantil. Y por el otro lado está Milagro Charbonnier, que le ha dicho, pues ahora tiene tiempo para que se ponga a leer y estudiar sobre todo esto hasta enero. Bueno, esos son los intercambios en las redes sociales con respecto a la caracterización de Popeye. Es producto de una foto que yo creo que se explica por sí misma y se lo explica también al presidente del Senado. ¿Le molesta? Y mi respuesta para nada. De hecho, mi respuesta fue que Popeye es un personaje fuerte que se enfrenta a un adversario que no solo es machista hacia el tema de la mujer, sino que además es alto, gordito y se conoce como bruto. En el caso de Tata Milagro Charbonnier, es el caso de la denuncia que ella hace que no había leído el proyecto y mi planteamiento fue, es que nadie ha leído las enmiendas que se están trabajando. El proyecto se trabajó en la Cámara, Denis Márquez lo denunció, le votó en contra y en ese sentido yo lo que decía es, nadie ha visto las enmiendas y me dio la razón la mayoría del caucus del PNP en el Senado y la gobernadora, nadie las había visto. No, por eso está en suspenso. Y ese es el punto. Aquí sí se ha discutido en unas vistas públicas lo que fue el Código Civil, porque se lleva muchísimo tiempo en estas vistas públicas, cerca de 15 vistas públicas. Lo que se está ahora como controversia es porque hay unas enmiendas y esas enmiendas hay que verlas y hay que discutirlas. Y aunque en la Cámara se lleven a cabo vistas públicas, hay una obligación del Senado de hacer vistas públicas y hay una solicitud de más de 70 organizaciones de base de derechos civiles, derechos humanos que están solicitando este espacio. Reforma electoral, obviamente esto es sumamente importante, hay unos cambios que se quieren hacer también, se empieza a discutir en el día de hoy y vamos a por lo menos los puntos más importantes para que el pueblo sepa en torno, por ejemplo, el voto ausente. El voto ausente simplemente se liberaliza de tal manera que toda persona con una licencia expedida en una jurisdicción de los Estados Unidos podría registrarse y votar en Puerto Rico. Eso significa, para poner el caso más extremo, pero de acuerdo al texto del proyecto, que Donald Trump podría, con su licencia de conducir, registrarse y venir a votar a Puerto Rico, sin ninguna consideración adicional. Eso lo que crea es que personas que legalmente no residen ni tienen domicilio en Puerto Rico voten y afecten el resultado electoral con respecto a las consecuencias que no van a vivir porque no van a quedarse en Puerto Rico
como domiciliados. Tienes el caso de electores que pueden llegar a un colegio electoral sin ninguna identificación, ni licencia, ni pasaporte, ni tarjeta electoral, y van a votar en añadido a mano sin que nadie sepa su identidad ni retener una identificación para conocer quién es la persona o el elector. En última instancia, lo más peligroso es un artículo que se llama disposiciones transitorias. Le entrega el poder absoluto al presidente de la comisión, que es del PNP, para que de inmediato, una vez se firme la ley, tome control de todas las áreas de supervisión, nombre su gente de confianza PNP y que además todas las demás posiciones de los partidos políticos que balancea ciertamente queden fuera y por lo tanto no haya fiscalización. El voto electrónico, esto obviamente, la intención es que para allá, si esto es aprobado, porque dice ya Carmelo Ríos a través de sus redes sociales, de que hoy se va a estar discutiendo a partir de las 10 de la mañana esta reforma electoral. Si esto se da, es como una combinación entre el escrutinio electrónico todavía y lo que es el voto electrónico. Sí, pero ¿Cuán confiable puede ser un voto electrónico? En los Estados Unidos ya las evaluaciones que se han hecho, por mencionar, ¿verdad?, a los que miran hacia el norte, es que el voto electrónico no es confiable. Quien manejó el sistema electrónico en la Comisión Estatal de Elecciones hasta el día de ayer, básicamente, fue el hijo de Norma Burgos. Y ciertamente tiene señalamientos con las asistencias que había realizado de manera ilegal, entre otras cosas. Debo decirte que yo no me opongo a los avances tecnológicos, me opongo a que no se mantengan garantías de seguridad y me opongo a que se utilice eso como una carnada, porque muchas de esas propuestas son posteriores. Las inmediatas son las que permiten al PNP asumir control de la Comisión Estatal de Elecciones y eso es un peligro. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dice de que pues sí es confiable porque ustedes, tanto de todos los partidos, van a tener la oportunidad de estar en ese proceso de la contabilidad de esos votos. Eso es falso. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tiene toda la autoridad y no vamos a tener ni tampoco en la distribución de las papeletas, ni en el ensamblaje, ni en la distribución del material electoral a los pueblos. Básicamente al PIB se le excluye del proceso electoral en la administración del mismo. Si se necesita recuento. Bueno, si se necesita recuento, ellos determinarán quién es observador sin voz ni voto y los que van a ser los que estén en las mesas que el presidente determinará porque le dan el control absoluto al presidente de la comisión que responde al partido político de gobierno. Y aunque enmendaron el proyecto para que los comisionados se pongan de acuerdo con un presidente y si no pasa la legislatura con más de 2/3 partes, se retiene el lenguaje de no haber consenso y la legislatura no aprobarlo, que la mayoría PNP del Tribunal Supremo determine quién es el presidente de la comisión. Es un proyecto antihistórico, retrógrada, antidemocrático y lo que busca es que el PNP se robe las elecciones, que nosotros lo combatiremos en todos los foros. Y todavía hay mucho por discutir, nos faltó el código municipal que sabemos Así es, que parece que los alcaldes lo han detenido también. Así que, pero se espera de que también se discuta esta semana. Bueno, no, si lo que no se discuta el jueves, eso no se puede aprobar. Lo que se puede discutir posteriormente hasta el 19, que es el fin de la sesión, son los comités de conferencias, que son los cruces entre Cámara y Senado. La realidad es que son 3 proyectos importantes que han querido imponer a la trágala cuando las prioridades del país son seguridad, salud, empleo, salario. Y me parece a mí que la prioridad del liderato del PNP en el Senado ha sido imponer un código electoral, en este caso, un código civil y un código municipal antidemocrático, excluyente y ciertamente que no responde a las prioridades del país. Gracias, Dalmau, por estar con nosotros. Mónica, un placer. Que tenga buen día.